en el modo como se enfoca la historia de México. Es un modo totalmente peyorativo, despectivo. Es un modo diseñado para producir pena de la propia historia y por lo tanto olvido. Lo están haciendo. Y no es que lo hayan hecho los cronistas españoles en el siglo XVI, es que lo siguen haciendo hoy en las academias, en todas las instancias, incluso de gobierno y demás. Deslindar la historia de la colonización para ver dónde nos fueron implantadas esas ideas que hacen que uno sienta rechazo de uno mismo y por lo tanto uno esté abierto a cualquier invasor. Luego, no eran tribus, eran naciones. Claro que había tribus, pero había tribus en zonas diferentes de la civilización. Hola a todos, hola amigos, hola Frank, Mayra. Tenemos hoy un invitado muy especial con temas sumamente interesantes y que bueno, estoy segura a todo el mundo le va a entrar ahí la cosquillita por saber cosas como ¿por qué dedicarle tiempo a temas del pasado? Es algo que mucha gente tiene en mente porque deciden desechar la idea de investigar y de hurgar un poquito en los antepasados, en la historia, porque creen que ya no es necesario. Entonces, bueno, tenemos un gran experto y querido amigo que Mayra nos va a presentar. Sí, pues hola Frank, ¿cómo estás? Frank Saludos y Díaz. escuchándoles. Pues Frank Díaz es un amigo sobre todo, yo lo considero un amigo, nos conocemos desde hace mucho tiempo en el medio de toda esta, de estos temas de México, ¿no? De la culturas originarias. Él está impulsando la Iglesia Tolteca y es pues experto en temas y a profundidad sobre todas estas cuestiones. Primero, pues agradecerte mucho el tiempo, porque también sé y sabemos que estás muy ocupado, que tienes muchas cosas que hacer. Y pues primero, gracias. Nos da mucho alegría contar con tu amistad y tenerte aquí platicándonos de estos temas este día. Gracias, Mayra, por esa calurosa recepción. Estoy a disposición de ustedes. Muy bien. Pues mira, la primera pregunta, ¿no? Sería, ¿por qué dedicarle tiempo a temas del pasado? ¿No? Sí, vamos a salir de un equívoco. No se trata del pasado, se trata de las raíces. Las raíces no son un concepto del pasado, son un concepto del presente. Eso lo sabe cualquier árbol. Ah, Es decir, de ninguna manera se trata del pasado. Se trata de causa y efecto. Las raíces son la causa y pues el resto del vegetal es el efecto. ujú, No tienes efecto sin causa. ajá, De hecho, tú puedes talar el árbol, pero si las raíces siguen vivas, puede brotar otra vez. Y va de nuevo. El hecho de que las raíces estén debajo de la tierra y no las veamos no quiere decir que no estén ahí. El hecho de que no veamos las causas no quiere decir que no sigan ahí. ajá. Porque los efectos no son más que el reflejo, generalmente deformado o deficitario, de las causas. Ajá. Por eso, si queremos entender el presente, tenemos que saber cuáles son las causas del presente. Luego, yo no estudio el pasado, porque para empezar, no creo que esa cosa exista. Ajá. Creo que vivimos un continuo presente. Eso cualquiera que haga un poco de silencio mental lo puede percibir. Y más vale entender cómo se articulan las causas y los efectos para reconocernos a nosotros mismos, tanto como individuos y como partícipes de una sociedad. Es decir, reconocernos en lo individual y en lo social. Pues sí, totalmente, ¿no? O sea, ahora sí que yendo al origen, ¿no? De la pregunta, ¿no? Pues si no pasado, son raíces, lo cual cambia totalmente el concepto. Claro, Y pues sí, el pasado no existe, estamos en presente. así Entonces, es. pues clarísimo Y algo e fundamental, importantísimo, ese ¿no? ejemplo que ponías, ¿no? Los antepasados, toda nuestra historia es nuestra raíz, o sea, es nuestro presente, es nuestro fundamento, es nuestra base. O sea, Así es. no la conocemos, no sabemos ni siquiera de dónde nutrirnos, qué nos Ujú. funciona, qué no, de qué estamos hechos. Claro, ¿Qué no ha vale, habido por un corte. ejemplo? Ajá, exacto, En la vida no, nunca ha habido un corte, siempre ha habido una continuidad. claro. Ahora bien, ahora bien, si quieres manipular tu, tu existencia, ¿qué es lo primero que van a hacer? Van a tratar de desvincularte de tus causas,
para que no entiendas cómo se van articulando las cosas, cuál es la razón de lo que está pasando. Eso es lo primero. Y lo segundo, van a tratar de implantarte una falsa historia. Mm. Ahí está dicho todo sobre el fenómeno que nos afecta acá y en toda Latinoamérica y la verdad, Sí, en todo el mundo, porque esto es una manipulación global. sí, Sí, claro. Sí, ¿no? Y nos sí, orilla a seguir repitiendo pues los mismos errores, ¿no? Nos creemos muy Claro, innovadores, muy nuevos, muy actuales, cuando, ¿cómo? Si no tienes una base, solo te crees innovando, te crees haciendo lo que ya otros hicieron muchas veces, ya se tropezaron o ya lo hicieron mejor que tú y tú ni enterado, ¿no? claro. Así pues que a ahí estos amigos porque, que... ¿Sí? ahí por qué dedicarle tiempo, ¿no? O sea, es fundamental Sí, dedicarle sí. tiempo a esto. Hay muchas personas que con buena intención dicen, concéntrate en el presente, no mires para atrás. Pero ¿de qué estás hablando? No tienes futuro si no conoces qué es lo que te trajo acá. No tienes futuro, así de simple. Yo estoy de frente al futuro. Sí, No quiero resucitar cadáveres. Queremos construir un futuro. sí. Para mí toda la historia de Anáhuac es un prólogo. No es el libro, es el prólogo. El Mm, libro está por escribir todavía. sí, Estamos de frente al futuro. No nos dejamos manipular con esta idea de que tenemos que ser amnésicos sociales. ajá, Una persona que no se recuerda a sí misma, que no tiene conciencia de sí misma, es fácilmente manipulada. Es por eso que la insistencia del sistema colonial y neocolonial, finalmente seguimos ahí, es que tú te distraigas con lo que llaman el presente, que en realidad no es el verdadero presente, sino distractores que te ponen para que no estés, para que no te centres en ti mismo, para que toda tu energía se vaya para afuera y pues de esa manera es fácilmente manipulable. Eso tú lo ves, por ejemplo, en el modo como se enfoca la historia de México. Es mm, un modo totalmente peyorativo, sí, despectivo. Es un modo diseñado para producir pena de la propia historia y por lo tanto olvido. sí, Eso totalmente. no es casual, eso lo están haciendo. Y no es que lo hayan hecho los cronistas españoles en el siglo XVI, es que lo siguen haciendo hoy en las academias, en todas las instancias, incluso de gobierno y demás. Se siguen usando modos peyorativos para expresarse de la historia de México o bien de los remanentes de la historia de México, que se ven como restos ahí que hay que aguantar más o menos. Bueno, entonces se les ponen etiquetas coloniales, se les maneja como si fuera manejar ganado. Lo que queremos es, primero, deslindar la historia de la colonización para ver dónde nos fueron implantadas esas ideas que hacen que uno sienta rechazo de uno mismo y por lo tanto uno esté abierto a cualquier invasor. Mm, Claro. totalmente. Me emociona escuchar esto y saber cómo de manera tan clara puedes transmitir todo este mensaje y esta información. Y por eso es que creo que es momento que vayamos al tema central y más importante, que es esta parte de conocer un poco acerca de lo que se llama la cuenca de Anáhuac. Que mucha gente no sabe ni por qué el nombre, ni a qué nos referimos. Fíjate que vamos a puntualizar la cuenca cultural, Okay, cultural, no propiamente una cuenca política. Un país actual es una cuenca política porque tiene unas fronteras rígidas, okay, pero una cuenca cultural tiene otras normas. okay, Se extiende con independencia de las fronteras políticas. ya, Te voy a poner un ejemplo. Actualmente queda muy claro qué cosa es México y qué cosa es Estados Unidos, pero desde el punto de vista cultural no está nada claro. Las cuencas culturales son otras. Entonces, pues voy a aprovechar para referirme a una observación que recibo a cada rato. Por ejemplo, un joven maya me estaba diciendo, ¿por qué llamarle al país Anáhuac si ese es un término náhuatl? Dice, ¿cómo le llamas tú México? Pues es un término náhuatl. Ujú, La diferencia es que el término Anáhuac era usado por tus antepasados, pero el término México te lo están imponiendo. mm, Entonces, por eso tú te sientes cómodo con la imposición y no quieres saber de tus antepasados. En la medida que empieces a reivindicar a tus antepasados, a salir de la leyenda negra de los caníbales sacrificadores, vas a empezar a apreciar los conceptos que ellos manejaban y te vas a preguntar por qué ellos manejaban esos conceptos. Efectivamente, el término anáhuac era usado por todos, no solo por los nahuablantes. Es más, anáhuac es una palabra náhuatl, pero la raíz es muy anterior al náhuatl.
la vas a encontrar donde quieras. Por eso es que, por ejemplo, los libros mayas que hoy se conservan, los vocablos principales, los vocablos teológicos o filosóficos principales, con frecuencia están expresados tanto en maya como en náhuatl. No en el náhuatl moderno, no en el náhuatl de los mexicas, sino en un náhuatl anterior que era el que se hablaba en Tula. Pero ahí está, porque funcionaba, esa lengua funcionaba como vehículo de entendimiento de todo el territorio. Hay un cronista, si mal no me acuerdo, es el cronista Polo de Ondegard, que dice que él podía viajar desde Centroamérica hasta arriba, hasta Canadá, y entenderse con todo el mundo usando solo la lengua náhuatl. Funcionaba igual que el inglés ahora. Entonces no es asunto de luchar contra una lengua que escogieron los antepasados, sino de tratar de entender por qué esa elección. Claro. Y que no era un territorio, estamos hablando entonces de toda una cultura. Era una influencia cultural. Por eso no tiene un límite fijo en el territorio ni en el tiempo. Todo depende de lo que tú escojas. Por ejemplo, si identificas a náhuatl con el maíz, empezó hace 10.000 años. Wow. Si lo identificas con el calendario, con el modelo anahuaca de calendario, empezó hace unos 5.000 años. Ahora, si lo identificas con la organización de las naciones que vivían acá, eso ya es posterior, digamos que hace 3.500 años. Así que todo depende de dónde pongas la marca. Y respecto a la extensión, yo suelo usar como indicador de anáhuac el calendario. Así que allí donde han aparecido huellas de calendario, huellas que se note que esas personas lo entendían, hasta allí llega Anáhuac. En este momento la Anáhuac está llegando hasta Cahokia, que está en el Mississippi, ya llegando a los Grandes Lagos. Simplemente no se puede decir que personas que manejaban por los signos de calendario, que los usaban incluso en sus ceremonias y demás, no formarán parte de la misma cuenca cultural, porque el calendario es demasiado específico y demasiado complicado también, como para dejarlo de lado. Interesante. Sí, sí, creo que esto nos abre la conciencia, la mente y justo, ¿no? Las posibilidades de saber la grandeza que había en cuanto a estructuras sociales, en cuanto a cultura, en cuanto a lengua, o sea que había una manera de comunicarse en un territorio muy extenso, sí, culturas muy, muy variadas. Y mucha gente también, ¿eh? Claro. Lo que deben tomar en cuenta es que no es lo mismo la población de hoy con los medios productivos que tenemos hoy y de transporte, que la población que había en ese momento con unos medios de transporte mínimos, porque no había ni siquiera un animal para jalar una carreta, o con medios productivos anteriores al beneficio del petróleo. Vaya. Es decir, con medios de una época en que había poca energía para gastar. Mantener una población como la que llegó a ver en Anáhuac, que debe estar en el orden de 40 millones de personas, wow, fue todo un arte. Y hacerlo durante milenios es algo casi imposible. Por eso es que en la Tierra hay tan pocas culturas madres, civilizaciones madres. Sí. Tuve cientos de intentos de civilización por todos lados que duran un promedio de 2 siglos y medio o 3. Y después se ahogan por falta de energía. Pero aquellas que lograron vencer ese escollo se mantuvieron durante milenios. Anáhuac es una de ellas. Y hay, por supuesto, un secreto de cómo fue que lograron mantenerse. El secreto de los anahuacas era la organización social. Luego, no eran tribus, eran naciones. Y no eran naciones como las de ahora en choques entre sí y rivalidades. Eran naciones completamente coordinadas. Y esto se demuestra en su propia existencia. O sea, no era una organización aislada en todo el territorio, en todo la cuenca de Anáhuac. ¿Era como un circuito? O... A ver, mira, para eso existen ya palabras, aunque hay que tener cuidado con las palabras, sí, vamos a decir, académicas, porque luego las realidades no son iguales y puede que la palabra te deforme la percepción. Pero bueno, palabras que funcionan aquí. En primer lugar, Anáhuac era una civilización aislada. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre una civilización aislada y una que no lo está? Por ejemplo, Egipto. Egipto tenía frontera con la civilización sumeria. Había 2 o 3 países por el medio que eran área de guerra y de dominio de ambas civilizaciones. Los sumerios con los chinos, con los hindúes con los chinos y así. Cuando tú vas al viejo mundo ves que todas las civilizaciones, no es casual,
estaba más o menos a la distancia de lo que puede recorrer a caballo en 2 o 3 días, de capital a capital. Ok. Eso no es casual. En otras palabras, no son civilizaciones aisladas. Pero en América encuentras 2 civilizaciones que requerían en esa época meses para viajar de un lado a otro. No se podían enviar ejércitos, porque no tenía sentido, salía extremadamente caro. Bien. Luego no había rivalidad de frontera, pero tampoco se podía pedir un préstamo. Luego estas civilizaciones tenían que resolver a su manera, porque un pequeño desajuste social era la muerte. Si no se extinguieron, fue porque resolvieron. Esos son, Y había como una especie de democracia, de cómo bueno, llegaban a acuerdos. ahí vamos. Si tienes ese marco teórico que dice, están ahí, sobreviven miles de años, Sí. están aislados. La tecnología era, en esa época era ínfima. Carecían de ciertos materiales y animales que hacen falta para jalar una civilización. ¿Cómo lo resolvieron entonces? Bueno, pues la organización social. Mira, el término tribu, que es el que se usa tan alegremente para definir a los pueblos de América, no funciona. Claro que había tribus, pero había tribus en zonas diferentes de la civilización. La civilización requiere organización. Vamos a distinguir la cultura como la materia prima y la organización como el producto refinado, es decir, la civilización. Cuando empiezas a organizar a la gente y demás, ya no se trata tanto del origen étnico, ni siquiera se trata tanto de la subcultura que tengan, sino de necesidades organizativas. Eso lo sigues viendo hoy, por ejemplo, en pueblos nativos grandes, como por ejemplo los mayas. Hace poco el líder de los mayas me dijo así con total claridad, nosotros no somos un grupo étnico, ni siquiera somos un conjunto de grupos étnicos, nosotros tenemos estructuras de otro tipo. ¿Ves? Luego, ya cuando pasa de unos miles de personas, entra la política, entran relaciones productivas complejas, entra, por ejemplo, el tema de cómo defenderse de una enfermedad, cómo hacer un acueducto, cómo hacer una carretera que atraviesa varios pueblos sin que la monopolicen o se caigan a golpes entre sí para quedarse con el producto, cómo mantener estabilidad para que los comerciantes vayan y vengan sin que nadie los ataque, cómo mantener, por ejemplo, un ejército común para caso de necesidad. En Anagua había una cosa que se llama confederación, confederación de naciones. Las naciones estaban muy bien delimitadas, estaban muy claras. Todo el mundo sabía a qué nación pertenecía. Pero más allá de la autonomía que tenían esas naciones y la soberanía, de hecho, las naciones soberanas, había un área en que se sentaban todos si era necesario y concedían el derecho a quien le tocara en ese momento representar. ¿Ves? Porque luego hay cosas que una sola nación no puede resolver. Esto es más o menos lo que se puede saber de la política anahuaca. Y la prueba de lo que te estoy diciendo es la existencia de un concepto tan sofisticado como ciudad capital. Es decir, Teotihuacán, que además de ciudad capital de todo el área, no de una sola etnia, porque Teotihuacán no es una ciudad étnica. ¿Sí? Ahí había gente, yo calculo, de unas 20 nacionalidades diferentes. Wow. Pero además de ser ciudad capital, es ciudad embajada. Por eso se encuentran, yo calculo que una veintena de barrios, cada uno con su propia lengua, su propia costumbre, su propia cerámica, su propio estilo, conviviendo. Solo se saca energía para construir algo así cuando hay necesidades del orden de la confederación. ¿Y esta confederación por cuántas naciones estaba formada? ¿Hay alguna? Mira, no hay una descripción así amplia, porque ten en cuenta también que uno de los temas que esgrimió la colonia para legitimar la invasión fue que estos pueblos no tenían gobierno o les ofrecieron el gobierno a los españoles. ¿Bien? Entonces, como que no querían tocar ciertos temas, pero sí van acumulando datos, si tú te das cuenta. Digamos, tú sabes que el solo hecho de decir Centerpanti, es decir, 20 personas, ya era una unidad productiva o militar. Es decir el número 20 ya significaba 20 personas automáticamente. La organización era vigesimal. Sabes también que, por ejemplo, en una ciudad como Tenochtitlan, que los arqueólogos le calculan en el rango de 120 a 150.000 habitantes, es lo que se calcula por la arqueología. Yo pienso que el orden ideal era de 160.000. Tú entiendes que es un número vigesimal. Tenochtitlan te vas a encontrar 20 calpulis, cada uno con 8.000 personas. Seguimos con números vigesimales.
Y por otro lado, la arqueología en Teotihuacán empieza a encontrar lo que parece ser una veintena de naciones allí reunidas. Al principio se hablaba de 3, 4, van apareciendo más y parece que hay como una veintena. Luego, cuando estudias las culturas del territorio, Anahuaca, ves que las principales llegan al orden de una veintena aproximadamente. Pienso que todo esto era deliberado. ¿Y hay alguna, alguna fuente o alguna, pues, historia acerca de alguna reunión en específico cercana a la conquista o cercana a todo este periodo en donde No, haya habido esta comunicación? no. De hecho, aquí tienes que tener en cuenta otro corte. Yo te estoy cortando el pastel en el Ujú, momento ideal de organización, ujú, ujú, pero también hay una secuencia en el tiempo. ujú, El desarrollo de Anagua no fue lineal, ni de ninguna Sí. civilización, nunca es lineal. ujú, Todo depende de contingencias climáticas y también depende de que las sociedades llegan a veces al desgaste. Ya una idea no emociona, ya la gente se resiste. Y por otro lado hay un momento en que todo el mundo aporta, en fin, eso es un ciclo, eso no es así por casualidad. Cuando llegaron los europeos, Anagua estaba en un periodo, llevaba ya 500 años de lo que se llama posclásico. ujú, El posclásico se caracterizó justamente porque se mantenían las formas, en teoría, pero había demasiada tensión. La tensión entre los territorios era mayor que la necesidad de mantener unificado el territorio. ujú. Si tú te vas, digamos, al periodo clásico, la época de Teotihuacán, notas que las tensiones eran mínimas entre los territorios. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues al hacer la excavación casi no encuentras armas. Si hay tensión, hay armas, hay ejércitos. Pero si no hay armas, quiere decir que la gente vivía con bastante tranquilidad. No ves una muralla, no ves que la propaganda, digamos, los murales y demás, eso es propaganda de Estado, refleje temas bélicos. Ujú, En cambio, de pronto te vas al posclásico y empieza, todos son guerreros por todos lados, aparecen armas por cantidad, empiezan las ciudades amuralladas, las acrópolis se rodean de dos o tres capas de murallas y demás para evitar una... Quiere decir que los europeos llegaron justo en un momento de descomposición. ujú. No en el peor periodo de la descomposición, porque ya se nota que los mexicas estaban tratando de regresar al modelo teotihuacano, pero fue muy corto el periodo mexica, no les dio tiempo. Se nota que querían regresar a eso, porque ellos se fueron a Teotihuacán e hicieron arqueología a su manera, ¿sabes? Ujú, Una arqueología, te puedes imaginar, una zanja como sea para sacar una estatua y llevarla a Tenochtitlán, pero tú te das cuenta que querían tener un modelo de ajá, vida. Y por otro lado, en el arte mexica tú notas un refinamiento y un poder que indica lo siguiente. Esta es mi especulación. Si no hubieran llegado los cristianos, en cosa de un siglo más, los mexicas hubieran inaugurado una nueva etapa mm, en Anáhuac, vamos a decir Mesoamérica para que entiendan los académicos, y a esa etapa yo le llamo el neoclásico. Es ujú, decir, ya se sale del posclásico y se entra en algo que trata de reflejar el clásico. ujú. Pero no lo consiguieron. Ten en cuenta que los mexicas no llegaron a ser libres durante 90 años, Sí, 89 años. sí. Sí, así que hicieron ¿Y, bastante para... y qué es lo que habría o qué es lo que piensas o podrías concluir de por qué estaban en ese momento? ¿Por qué Anáhuac en ese momento, ya estaba como en descomposición, como dices? ¿Qué pudo haber pasado? Hay que ver solo Anáhuac. Los pueblos del Viejo Mundo tenían barcos superiores incluso a los de Colón, muy Me refiero superiores. anteriormente, o sea, aún porque ya cuando llegan los invasores, como comentas, ya estaba desarticulado un poco todo este sistema Sí, en Anáhuac, ¿no? Si no, no sí. hubiera habido manera. Pero, ¿qué No, es lo que pudo haber traído ya bueno, a Anáhuac a esa situación? es lo que te estoy diciendo. Mira, si te fijas en los medios materiales por los que vinieron los europeos al principio, ya después se refinaron, pero los primeros barcos eran inferiores a los que siempre habían tenido hindúes, árabes, chinos, ni hablar. Mm, Y sin embargo, ni hindúes, ni árabes, ni chinos quisieron llegar a América. Si llegaron fue a algún comercio o algo así, no más. Quiere decir que la invasión no fue producto de la tecnología, como se dice. mm, Fue producto de presiones sociales en Europa, que sería muy complejo de analizar, pero lo elemental es esto.
En el momento en que llega Colón acá, en ese mismo año, los españoles acababan de salir de los islámicos. 1492 fue que echaron a los islámicos. Con una acusación, por cierto, la acusación de que sacrificaban personas en sus mezquitas. Entonces, con esa acusación los expulsaron. Por otro lado, el Islam estaba llegando, poco después, como 2 décadas después, estaba llegando a Viena. Estaba a punto de comerse Europa. La acción de los españoles fue desesperada para impedir que el Islam siguiera avanzando, porque ya se había comido el sur de Francia y de Italia. ¿Ves? Y ni hablar de España. Es decir, fue una acción desesperada de los gobiernos cristianos, no solo de los españoles, para mantener a raya eso. Del otro lado, de un lado tenemos el Islam, del otro lado, ¿qué había? El mar, así de sencillo. A 500 años lo vemos muy simplificado y nos parece que simplemente les dio la gana de venir, pero no, tenían que hacerlo o se extinguían. Afortunadamente se encontraron a América y por eso, además de llevarse los metales, su primer interés fue extender el cristianismo para tener un bastión del otro lado. Y eso le dio a la civilización cristiana tremendo aire. ¿Por qué? Porque la civilización cristiana se encontraba en ese momento en el mismo problema que se encontraban las civilizaciones de América. Estaban en su posclásico, estaban en su lucha entre estados, que no se podían integrar, a menos que hubiera una fuerza externa que los obligara, ¿ves? Pero no se podían integrar. Incluso se habla de España, tú sabes que no fue España la que llegó acá. España se formó por el hecho de que descubrieron América y necesitaban un país unificado para poder administrar tanto territorio. Pero de no haber hallado América, probablemente España siguiera siendo un montón de países, un montón de naciones, ¿ves? Entonces, esto es un fenómeno que se dio a nivel global, que yo lo asocio con el clima, con problemas de clima. A veces tiene un momento de fecundidad y ese es un ciclo muy bien medido, además representado en el calendario, ¿no? Y hay momentos de sequía, que aunque sea una diferencia de un par de grados, pero acumúlalos para que vean lo que empieza a pasar, que saben que hay guerras y cosas, ¿no? Luego, para entender la invasión y el modo como se hizo, hay que estudiar todo el fenómeno, no solo lo que pasó acá. No, y estamos como en un punto similar, ¿no? De hecho, ahora a fines de este siglo, desde el punto de vista climático, va a ocurrir un cambio. Bueno, si se cumple el ciclo, porque es un ciclo que se puede medir en los últimos 100.000 años más o menos. A la vez que ha llegado a ese punto, ha habido tensiones entre estados. Los grandes estados se desintegran porque la gente empieza a decir, me sale más barato ser libre, ser soberano, que estarle pagando impuestos a un estado gigantesco que no me están parando para nada, ¿no? Entonces ese es más o menos el pensamiento que hay detrás de los periodos de desintegración social. La diferencia es que ahora no hay un pueblo que pueda invadir el planeta, hasta donde sabemos, ¿ves? Pero nos encontramos más o menos en la misma situación que estaba en agua hace 500 años, aislados en el territorio, porque no tenemos otro planeta que poblar, con tensiones internas, y es por esto que se hace más importante conocer el proceso Anahuaca, salvando el orden, porque aquel proceso fue pequeño en comparación con lo que está pasando hoy, pero las pautas son las mismas. Y también se hace todavía más importante averiguar cómo los anahuacas lograron resolver ese tipo de problemas a lo largo de la historia. Porque ese problema no solo se dio cuando llegó Cortés, ese problema se había dado varias veces, al menos 3 veces más en la historia de Anahuac. Y lo lograron resolver. Eso es una cosa que nos resulta útil en la actualidad. ¿Cuáles serían esos valores o esos pasos más importantes? Exactamente, son valores de todo tipo, sociales, productivos, de conducta individual y eso. A eso le llamaron Toltecayotl. Los mayas le llamaban Aztolteca. Así aparece en el Popol Vuh, Aztolteca, el modo de vida tolteca. Es decir, una forma de organización de las ideas, la producción, la convivencia, que sin llegar a ser una dictadura, porque había libertad, la gente se sentía libre, pero al mismo tiempo producía armonía, coherencia. No se disipaba la mitad de la energía en estar viendo con el otro. Claro. Eso es la Toltecayo. De hecho, ya que lo tocamos, les quiero decir algo. Generalmente se suele interpretar lo tolteca y la toltecayo como una cultura. No, la toltecayo se puede aplicar a cualquier cultura. Es simplemente el intento de armonizar u homogenizar las instituciones. ¿Ves? Que las cosas estén armonizadas, que no haya
un picotillo simbólico o un picotillo de costumbres y demás, sino que haya cierta armonía. Y por eso que la gente se integraba voluntariamente. La prueba de que lo hacían de forma voluntaria y no impuesta, hay dos pruebas. Una, en Anáhuac, como ustedes saben, jamás se desarrolló el esclavismo. ¿Ves? Era esclavitud por deuda que afectaba quizás por un 0,5% de la sociedad, pero no, nunca el esclavismo fue base productiva. Quiere decir, la gente se sentía libre. Y segundo, en todo momento encontramos una gran producción artística. El arte es el indicador de la libertad. Si la persona no se siente libre, no cree. ¿Ves? Entonces, por ahí sabemos que la Toltecayo es viable. Como Totalmente. ustedes ven, lo que me hace estudiar esto no es romanticismo, ni mucho menos. Es un análisis frío, objetivo de lo que pasó. No, y nos abre la mente, nos abre la esperanza también de saber que sí hay caminos y que se ha logrado, ¿no? En muchos momentos de la historia y pues nuestros antepasados lo supieron hacer, ¿no? Sabían Sí. que se puede caminar hacia ese equilibrio, hacia esa armonía, hacia De esa... alguna manera, todas las civilizaciones del pasado que duraron milenios, las civilizaciones madres, las que nacieron de la sin poderle quitar nada a nadie, esas ¿Cuál sería? consiguieron algo similar a la Tolteca. China, hindú, Sumeria, egipcia, la cretomicénica en Europa y aquí las dos de América. Esas, cuando tú excavas, puedes ir viendo como cada vez más primitivo hasta que llegas a cero. No fue que llegaran de ningún lugar con conocimientos, ¿no? Sino que lo crearon. Lograron en cierta medida el ideal toltecayo y por eso triunfaron. Cuando tú ves, por ejemplo, el esplendor de Egipto, el esplendor de Sumeria, tú estás viendo que había armonía en esa sociedad. ¿Ves? Un indicador de armonía es este. Es algo que parece obvio cuando te lo dice, pero antes no lo ves. Es este, la religión. En Anáhuac no encontramos diferentes religiones, una sola. La gente podía estar luchando entre sí, podía haber problemas de, no sé, por derecho a un río, a una montaña, lo que tú quieras. Pero amigos y enemigos iban al mismo cielo, por decirlo de una manera, ¿no? O al mismo infierno, si te la gana llamarle así. Es decir, tenían las mismas creencias. Nunca se dio un caso de guerra de fe. Y lo mismo vas a encontrar en el periodo, digamos, de esplendor de Egipto o de Sumeria. No ves guerras de fe. ¿Cuándo empiezas a ver que hay diferentes religiones combatiendo? Ya posteriormente, cuando empiezan a integrarse otras culturas que son rivales de frontera y que terminan erosionando. Porque el tema de que el enemigo tiene una creencia errónea y yo lo tengo que ayudar, es lo que se ha esgrimido siempre, es lo que trajeron los cristianos acá para invadir. Claro. Y esa fue su justificación, ¿no? Eso en toda la tierra, sí. De hecho, te lo voy a decir algo. Primero surge el concepto de religión falsa y después el concepto de religión verdadera. Ya. Porque No, cuando tú ves una cultura integrada, ni siquiera tienes una palabra para decir religión, o para decir arte, o para decir ciencia. Todo está integrado. ¿Ves? claro, Pero es claro. cuando ves al otro en la frontera, cuando dice, oye, este opina diferente que yo, y surge el concepto de religión falsa, y de ahí dos conceptos más, o lo tengo que atacar o me tengo que defender. Eso explica lo terrible de la invasión en Anáhuac. No existían estas ideas. No, y tan profundo y arraigado toda esta cosa que tiene tanto sentido de divide y vencerás, desde la división de Claro, un pensamiento religioso, un pensamiento científico, un pensamiento claro, artístico. claro. Cuando vamos a empezar en esto, cuando llegaron los cristianos, ellos veían a los anahuacas como gente de una religión diferente y mala. Pero los anahuacas no veían a los cristianos como gente de otra religión, o nada de eso, ¿eh? Solo decían, oye, esto es un poco diferente, pues no hay problema, si me quieren bautizar, que me bauticen. Y después viene un musulmán y también me quiere, igual, es decir, no tenían esta noción actual de diferencia de fe. Y no se dieron cuenta que de esa manera los estaban controlando. Fueron equívocos, fueron faltas de percepción mutua. Para entender lo que pasó en el siglo XVI, también deben tener en cuenta otra cosa. Los cristianos no esperaban encontrar América, porque ellos pensaban ir a Asia. Ajá. Pero los anahuacas sí estaban esperando una invasión. Ahí estaban las profecías que por alguna razón hablaban de enormes cambios. Por supuesto, ellos pensaban en una invasión de pueblos del norte, chichimecas. Las invasiones en Mesoamérica siempre fueron de pueblos del norte. No esperaban que vinieran del este. Pero así fue como ocurrió y rápidamente adaptaron su mentalidad a ese hecho. Luego, al principio de la invasión, la religión mesoamericana, la cosmovisión tolteca, si quieren, cobró un momentáneo ascendiente sobre la cristiana.
Eso deben tenerlo en cuenta. No es esa idea plana que tenemos de que llegaron, aplastaron y la gente se olvidó. No, no, no es cierto. Ahí tú tienes que los chilames continuaron escribiendo sus profecías, transcribiéndolas, como hasta 1860, con un sentido de superioridad doctrinal. Eso es algo que no se ha estudiado, porque no cabe en los parámetros digamos, académicos, convencionales, ¿no? Pero es un hecho muy demostrable y que explica también en parte el porqué de la invasión. Los anahuacas dijeron, bueno, vamos a refugiarnos en nuestra ideología, ya que no podemos militarmente, porque aquí lo que hay es una guerra civil, porque eso fue lo que realmente ocurrió. Vamos a refugiarnos en nuestra ideología. Muchos grupos se marginaron de todos esos procesos, y yo no sé si siguen o no, pero por lo menos hasta hace un siglo y medio todavía había grupos que transmitían la escritura, las matemáticas. Se han encontrado códices del tipo antiguo del siglo XIX. ¿Ves? Había escuelas todavía. Sí. Claro, increíble que ni gobierno ni nadie, o sea, ni las instituciones educativas, nadie promueve nada de esta información, ¿no? Que sería de mucho valor. No la conocen porque no les interesa. Sí, no Y no les interesa porque saben que si se interesaran, romperían la leyenda que hay. Y algunas fuentes que nos puedas decir por si alguna persona quiere estudiarlo, quiere saber más sobre esto. Específicamente sobre qué. Sobre, dices que los chilames todavía estuvieron Sí. generando esta información. Sí. Mira, ahí las fuentes son directamente los propios chilames, en los libros de Chilam Balam. Yo sugiero al interesado que vaya a fuentes lo más primarias posible, porque ya una vez que la información pasa a través de los cronistas europeos, o incluso los cronistas de acá, pero que eran católicos y demás, empieza a sesgarse. En cambio, durante los primeros, ponte 50 años de la invasión, ten en cuenta que hubo una imposición política y militar, pero la gente seguía practicando su religión. Todavía en 1559, Sahagún insinúa que celebraron el atado de fuegos nuevos en privado porque no podían salir a la calle, dice, pero eso significa que seguían por sus ideas. Luego, no fue tan en blanco y negro la transición. Durante todo ese periodo se elaboraron muchos textos, muchos, cientos de textos en lenguas nativas. Pues hay que recuperarlos, hay que leerlos, porque esa fuente es primaria, esa fuente es muy superior a lo que viene después en la etapa de los cronistas, ¿no? De India. Claro. Es significativo, fíjate que cuando uno va a la universidad a estudiar estas cosas o en la escuela, te hablan de cronistas de India, pero no te hablan de esas crónicas iniciales, son de los propios nativos. Por dos razones. Los cronistas estaban en español, luego es fácil, mientras que los nativos estaban hablando lenguas clásicas de Anáhuac, que ya ni siquiera se hablan. Pero exigen un trabajo de decodificación. Así que primero es por lo fácil. Segundo, porque se presupone que los nativos acá no sabían escribir, no tenían historia, ¿ves? Se traga, el sistema se ha tragado esa leyenda negra y el resultado es una gran distorsión. Pero aún así también quiero decirte otra cosa. Los cronistas de India, con todos sus problemas y demás, no eran tan mochos, no eran tan maniqueos, falsos, como en la actualidad. ¿Ok? Ahí tú tienes, por ejemplo, un Sahagún que describe cómo fueron los encuentros y demás, y no es en los términos tan planos como se maneja hoy, que eran salvajes contra civilizados, en absoluto. Ahí tú tienes un Bernal Díaz de Castillo. No se le puede decir que estuviera a favor de los anahuacas, y sin embargo lo dice, oye, era una civilización. Y fue una guerra civil lo que hubo ahí, porque nosotros éramos 4 gatos. Es decir, incluso con su percepción peyorativa cristiana, aún así fueron testigos y dijeron lo que vieron. Luego, ha habido en la actualidad otro divorcio, porque en la academia se habla de los cronistas, pero yo he conocido muy pocos académicos que hayan leído un cronista. Muy bien, muchas gracias. Pues hay mucho que investigar para quien guste profundizar, ¿no? Sí, profundizar y conocer más de toda esta información. Y pues bueno, a mí justo con esto de conocer más, y yo creo que mucha gente, la gente que nos está viendo, a quien podamos llegar, quizás se pregunten una cosa que puede ser muy picante, que es, ¿por qué tú te interesas en temas de México cuando no eres mexicano?
Bueno, vamos a volver. Acuérdate que Anagua es una cuenca cultural, no es un país. Los límites no pintan mucho acá. En mi medio, en la época en que yo estudiaba y demás, ah, los estudiantes que estaban interesados en estas cosas entendían muy bien el concepto de cuenca anahuaca. Y ese era su punto de referencia porque formaban parte de esa cuenca. Es normal. Ya eso ha pasado mucho. Ya digamos que han cambiado mucho las cosas. Ahorita la gente, como los jóvenes, están como en otros intereses. Hay que luchar para que entiendan que sin raíz no hay futuro. Y para todos los países que bordean México, o incluso vamos a decir, para todos los países que bordean todo lo que le quitaron a México en el norte, porque finalmente México es un país pequeño en comparación con esa parte que le quitaron, eh, la cuenca Nahuaca es punto de referencia, es lo primordial. Aquí en México y en España es donde se conservan los archivos, es decir, aquí es donde hay que trabajar. No, pues es que es poderosísimo, ¿no? Porque entonces, pues los americanos, o sea, los que originarios del continente americano, América del Norte, del centro, del sur, somos anahuacas, ¿no? Sí, Entonces, sí, no, sí, sí. no podríamos considerar que sea extranjero alguien que no haya nacido en este país, en lo que En actualmente es absoluto. México, ¿no? Es como decir americano. A ver, hoy Ah, tenemos una palabra común para un área grande. ajá, En el ajá. pasado también existía y esa palabra era náhuatl. Y por otro lado, si quieres entender las causas de tu propio país, donde quiera que vivas en América, no te queda más remedio que estudiar esa historia. Foco Anáhuac para Centro y Norteamérica y foco Tahuantinsuyo para todo Sudamérica. No te queda más Y remedio. pues que probablemente este concepto pues le siga afectando o le siga dando miedo a los mismos que les dio miedo en ese momento, ¿no? Explícate, a ver. Pues los mismos intereses colonialistas, ¿no? Claro, Porque es poderosísimo, o sea, en el momento en el que nos unifiquemos desde acá, ¿no? En la claro. cabeza, eh, pues es un cambio enorme, ¿no? Para este continente. Sí, mira, hay que ver mil factores ahí. La cosa es muy compleja, pero acuérdate que los que llegaron eran cristianos, Ujú. pero no de primera generación. Ellos fueron también invadidos y conquistados ideológicamente y costó muchas hogueras el acabar con las religiones que había en Europa. Sí. Es decir, ya llegaban así, erizados ya llegaban con ganas de acabar porque ellos mismos no encontraban su propia raíz. Y el tiempo no ha ayudado a arreglar este asunto. Ujú. Nosotros estamos heredando en América ahora los gobiernos de los hijos de los invasores. Mm. En ningún momento se ha replanteado el asunto de si fue legítima o no la invasión. En ningún momento. De hecho, ahora yo noto una tendencia que me parece peligrosa en toda América. Es la siguiente. Los gobiernos criollos graciosamente están concediéndole a las naciones nativas un certificado de nacionalidad que no sirve para nada, pero bueno, se lo están Ajá. concediendo de una manera de imponerle su sello, Ah. sin revisar primero si esos gobiernos tienen la legitimidad y la autoridad para hacerlo o no. Y no me quiero meter en ese tema, ¿no? Pero Sí, se han quedado muchos cabos sueltos en esta historia. sí. Yo creo que puede servir de invitación para todos nuestros amigos que nos ven, que no importa con qué nacionalidad estamos fichados o sellados, sino más bien de dónde encontramos una raíz, dónde encontramos algo más Claro, profundo y que podemos llegar a ser parte de una humanidad en algún claro. momento con fundamento, con bases sólidas, con raíces, sin importar dónde nacimos, sin importar, porque aparte tenemos una mezcla ya increíble, ¿no? Si rascáramos en nuestro ADN y nos pusiéramos a Ujú. investigar, pues ahí tendríamos que ponernos a estudiar entonces de muchísimas culturas y de muchos lugares para conocernos bien, ¿no? Y me parece muy bueno tu ejemplo porque te considero un ejemplo de vida y por eso me parece importante hacerte esa pregunta, ¿no? Que mucha Está gente... bien. Recuerdo un detalle también. Este, en la actualidad tenemos una imagen de lo que es nación y nacionalidad, pero es una imagen occidental. Sí, Antes era diferente. Por ejemplo, en Anagua la nación se ganaba por una cosa llamada merecimiento, más igualista. No era simplemente por la casualidad natal. Eso deben tenerlo en cuenta en cualquier tipo de análisis que hagan. No sé, te pongo otro ejemplo. Actualmente tenemos una cosa que se llama derechos humanos, que es que tú lo recibes desde el momento de nacer, olvidando una parte previa que se llama deberes.
porque el derecho es previo a, digo, el deber es previo, ¿no? El derecho te lo ganas, se supone, ¿no? En Anagua, no, pero no. ¿Quieres tener derechos? Cumple con tus deberes primero. Tenemos otro tema, el caso de géneros. Actualmente ya nace y parece que la providencia ya te, espérate un momento, que la cosa no es tan sencilla. Luego, hay otra forma de resolver el fenómeno humano o el fenómeno natural o el fenómeno social. Y Anagua nos permite una referencia, un correlato, un espejo, nos pone un espejo para vernos a nosotros mismos y poder decir, a ver, esto es auténtico, esto sí es humano, pero esto es caprichoso, esto otro es idiosincrático. Por eso es lo importante de estos estudios. Estás viendo una civilización que lo logró con otro corte del pastel. Entonces empiezas a abstraer el pastel de su corte. Y, por ejemplo, ¿cuáles son, así como los derechos humanos, pero cuáles eran los derechos del merecimiento? O sea, ¿qué te hacía merecedor? Trabajar, cumplir con la sociedad, claro, es decir, cumplir con lo que a cada cual se esperaba de cada cual según su edad, su capacidad, sus posibilidades, ¿no? En la medida que trabaja, hasta los niñitos los ponían a recoger grillos en el campo, ¿no? O sea, era hacer como algún beneficio a la comunidad o comunitario. Te ganas el derecho a seguir existiendo. No lo tienes de forma natural. Y no por una cuestión ideológica, sino Ya por sabes que no creía en un ser supremo, todopoderoso, que no es por ahí. Te lo Ajá. tienes que ganar y por Ajá. eso es que lograron mantenerse. De hecho, una de las grandes cosas que nos puede enseñar aquella civilización es lo peligroso de mantener a gente que no lo merece, porque les estás estimulando a que no lo merezcan y estás creando una sociedad de inmerecedores. Sí. Y una persona que no lo merece no solo está usurpando el derecho de otro, sino que cada vez se va a poner más exigente. Y todo un tema actual totalmente, ¿no? Es un tema actual que está afectando a todo el planeta, por cierto, Sí. y que tiene que ver con los excedentes de energía. La sociedad se permite el lujo de mantener grandes masas, pero ¿a costa de qué? Sí. De la libertad de esas masas. Ya hay países donde hay 5 cámaras por ciudadano y la gente tan tranquila dice que esa es la felicidad, pero le ves una cara de amargura que no es fácil. Entonces, Exactamente. yo digo que es bueno estudiar cómo otras civilizaciones lo resolvieron. Sí, aprender Totalmente. de ahí. Pues Frank, muchísimas gracias. Sí. Ojalá que pronto podamos volver a tener otro encuentro, otra entrevista. Creo que hay muchísimos temas en los cuales nos podrías ayudar a, pues, a comunicar, a abrirnos nuestro panorama, nuestra información. Claro. Y pues bueno, Sí, te agradecemos mucho. muchas gracias. No sé si quieras, bueno, compartir tus redes, sobre algún curso que des, algún taller y pues también alguna recomendación como para cerrar en general. Bueno, pronto voy a retomar las clases, esta vez online, porque ya no se puede hacer así tan como antes, ¿no? A través del Grupo Universidad Tolteca. Muy bien. Grupo de Facebook Universidad Tolteca. ¿Es un sitio web o es en Es Facebook? un grupo de Facebook que se llama Universidad Tolteca, que es para alumnos de las clases. Está abierto a todo el mundo, ¿no? Y pues por ahí voy a anunciar los cursos que vienen ahora. Dentro de 15 días quiero arrancar con el curso de matemáticas vigesimales. Muy bien. Interesantísimo. Qué bien, pues esperemos bien. por ahí también tener oportunidad de de participar. Muchas gracias, Frank. Gracias. Te agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento, pues todo el tiempo que has invertido en entender, ¿no? O en tratar de entender todo esto y de transmitirlo, ¿no? También lo que tú haces al dar todos tus cursos, todas tus conferencias, pues es informar también, ¿no? Y pues muchas gracias por eso. Sí. Y pues estamos siempre en contacto y pues muchas gracias nuevamente. Valoramos y agradecemos mucho este encuentro. Que estés muy bien. Bye, bye. Gracias.